bienvenidos nuevamente a una conferencia enmarcada en el programa Transferencia de Conocimientos organizado por la Red Global MX Capítulo España en colaboración con la Universidad de Colima. Quisiera dar las gracias a los invitados del día de hoy, la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia, doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior, maestro Obed Guzmán Ceja, director de la Facultad de Ciencias Marinas, nuestro plantel anfitrión. Por parte de la Red Global MX Capítulo España, maestra Gabriela Núñez, presidenta, doctora de la Rendón, vicepresidenta y coordinadora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Academia, amigos y miembros de la red, estudiantes de la Facultad de Ciencias Marinas, docentes y todas las personas que nos acompañan por Zoom, así como por Facebook Live. Me gustaría ceder la palabra antes de comenzar al maestro Obed Guzmán Ceja, director de la Facultad de Ciencias Marinas, por favor. Gracias. Es un placer para la Facultad de Ciencias Marinas ser los anfitriones de esta Red Global México Capítulo España, ¿verdad? Con este tema, avances recientes en micro, nano, sensores, dispositivos para afrontar retos biomédicos y ambientales. Como ya nos comentaba el doctor Francisco Javier Tobar López, ¿verdad? Pues se metió a ver lo que hacemos nosotros aquí en la facultad para incluirlo en su presentación, lo cual, doctor, se lo agradecemos, ¿verdad? Pues para que los alumnos, que ahí los ven en el auditorio de la facultad, pues pongan mayor interés, ¿verdad? Y lo vean, esto de los nanosensores, ¿verdad? Pues como una alternativa para usar en nuestras áreas de investigación. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, maestro Obed Guzmán Ceja, por sus palabras. Y bueno, ahora me voy a permitir leer la semblanza de nuestro ponente. Él es ingeniero mecánico por la UNAM y doctor en ingeniería biomédica por la Universidad RMIT en Melbourne, Australia. Es además investigador y profesor de la misma universidad y presidente del capítulo Australia de la Red Global MX. El doctor Tobar tiene amplia experiencia en el diseño y ensayo de dispositivos médicos. Su investigación se centra en el desarrollo de tecnologías novedosas para la biomedicina y se especializa en el diseño, documentación y realización física de dispositivos médicos. A lo largo de su carrera ha trabajado en una amplia gama de proyectos en áreas como micro, nanotecnología, sensores, microfluídica y dispositivos de asistencia ventricular. Como innovador y creador, disfruta usando y desarrollando herramientas que facilitan su trabajo y el de los demás, y le apasiona facilitar la transferencia de conocimientos a otros, incluidos sus alumnos. Su trabajo ha ayudado a los investigadores de ciencias básicas a avanzar en cuestiones fundamentales de la biología, avanzando en la frontera de la ciencia y la tecnología con aplicaciones prácticas para la comunidad. Y sin más preámbulos, les cedo la palabra y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la introducción. Gracias también, desde luego, por la oportunidad. Voy a compartir la presentación. ¿Ya pueden ver la diapositiva? Perfecto. Sí. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y les voy a dar un breve índice de lo que vamos a ver. Les voy a compartir algo que se hace acá en Australia que me ha gustado bastante. Una pequeña ceremonia es para recordar un poco de nuestro pasado. Les voy a platicar rápidamente detalles de lo que he hecho a lo largo de mi carrera. Un poco de lo que hacemos acá en la universidad. Después nos vamos a ir al tema de los sensores, esta rama tan interesante que es detectar sustancias, fenómenos físicos, servicios que podríamos ofrecer desde acá de la universidad y, bueno, posibilidades de colaboración. Y, bueno, después nos vamos a ir a una serie de preguntas. Bueno, esta introducción es un poco hacerles partícipes algo que nos han enseñado acá en Australia desde hace recientemente, quizás unos
un poquito antes de la pandemia empezó, es reciente, se llama el Acknowledgement of Country. Y bueno, un poco es entender de dónde venimos, ¿no? Algo curioso que me ha sorprendido acá en Australia es que, pues si uno le empieza a rascar un poquito a la antropología, descubrimos que los primeros australianos que llegaron, bueno, los aborígenes, data de hace 65,000 años. Y como es una isla, las culturas vivas que todavía están por ahí, aborígenes, tienen conexión directa con esos primeros humanos que llegaron hace 65,000 años. Eso a mí me ha parecido increíble porque todavía, bueno, si por ejemplo uno se puede comparar, pues en México los toltecas y luego los que estaban antes, los olmecas, data de a lo mejor, cuando mucho, a lo mejor 8,000 años, ¿no? Entonces, esta cifra de 65,000 años, pues de repente parece abrumadora, ¿no? Pues el ser humano desde muchísimo antes y es quizás la única parte del mundo en donde todavía hay una conexión directa, ¿no? Curiosamente también los europeos llegaron hace también muy poquito, hace quizás poquito más de 200 años, lo cual también hace que pues se pueda ver todavía esta cultura tan antigua, muy reciente, ¿no? Entonces, bueno, son descendientes directos pues de esta primera migración que venía, ¿no? de África, después Asia, y llegan hace 65,000 años al continente. Entonces, bueno, esta ceremonia del Acknowledgement of Country es, pues, reconocer a las culturas antiguas y pues respetarlos, ¿no? Respetar a sus ancestros, a los pasados, a los presentes. Es una práctica que hacían ellos desde siempre, es decir, desde que se tiene registro, desde hace muchísimos años. Como es una isla y muchos pueblos eran nómadas, siempre que llegaban a una zona donde no era de ellos, decían, bueno, reconozco a los que están aquí y a tus abuelos, no sé, vengo a convivir, vengo a buscar comida. Es un protocolo de los pueblos indígenas que pues se hacía desde siempre, desde hace 65,000 años y solamente se dejó de hacer hace nada, desde que llegó el europeo, ¿no? Entonces, es una forma que el gobierno australiano está ahora haciendo para reconocer a esas culturas y mostrar respeto, pues, por esa cultura, ¿no? Entonces, bueno, en años más recientes, el gobierno lo ha instaurado. Esta es una pintura muy bonita que existe. Yo tuve la oportunidad de verla. Es arte aborigen de hace, no sé, se supone que hace unos 3,000 años. Muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que estamos haciendo en esta red global es recircular conocimiento, pues no solo a nivel tecnología. México, pues podemos decir lo mismo en cuanto a riqueza cultural, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría también hacer ese mismo gesto que estamos reconociendo pues a los aborígenes australianos, a las culturas antiguas, pues hacia esas culturas de México, ¿no? Entonces, me gustaría simplemente mencionar, ¿no? Lo que dice ahí. Reconozco pues a los propietarios tradicionales, ¿no? de las tierras de México en la que ustedes se encuentran. Les rendimos homenaje a esos abuelos pasados, presentes, así como pues a los abuelos de otras culturas que pudieran estar por ahí, ¿no? Que a lo mejor desconocemos los nombres, se han perdido culturalmente, que podrían estar, ¿no? Aquí hoy. Y bueno, ahí pongo algo de pues la literatura que hacía, ¿no? El Códice Borgia, representando el sol, la luna, la tierra, ¿no? Nuestra madre tierra. Y el volcán de Colima no he tenido oportunidad de ir. A mí me gusta mucho subir montañas y bueno, es una de las que están en la lista, ¿no? Pendiente. Así que por ahí en algún futuro se dará la oportunidad. Así que bueno, el Acknowledgement of Country es esta ceremonia de simplemente acordarse un poquito en dónde estamos
country no se traduce literalmente como país, sino como, es un concepto más como pues madre tierra, ¿no? Entonces es pues el siempre estar acordándonos, ¿no? De esto. Así que bueno, sin más preámbulo, les voy a platicar un poco de lo que yo he hecho, también para que tengan idea de pues las áreas en las que yo tengo más facilidad, ¿no? Como bien se mencionó en la introducción, soy ingeniero mecánico de la UNAM y ahí empecé pues desde el principio me fui al área de la biomedicina. Entonces ahí lo que hice fue pues aprender técnicas de simulación de esfuerzos, que es básicamente esta técnica em, que se utiliza para simular automóviles. Ya los ingenieros de hoy en día simulan automóviles en la computadora, los someten a carga y se puede ver cómo se va a deformar cualquier pieza pues para optimizar el diseño, ¿no? Esa técnica la empezamos a utilizar en huesos en el instituto, eh, es el Instituto de Rehabilitación en Periférico de Tlalpan, pues para analizar esfuerzos en la cadera para prevenir fracturas de cadera, fomentando la remodelación ósea. Esto de la remodelación ósea es algo fascinante. El hueso es capaz de adaptarse a la carga y si no hay carga, entonces el calcio se reabsorbe. Esto le pasa pues a astronautas que están en la estación espacial, cuando llegan después de un año a la Tierra, se hacen estudios de densitometría y se ve que tienen menos densidad ósea y también le pasa obviamente pues a personas no sedentarias, voluntaria o involuntariamente, las personas que están enfermas tienen que pasar mucho tiempo en cama, empiezan a perder densidad ósea. Entonces, bueno, el proyecto consistía en estudiar pues qué movimientos de la cadera iban a fortalecer la zona más débil del cuello femoral para evitar una fractura de cadera producto de la osteoporosis. Fue la verdad un proyecto muy interesante a nivel de licenciatura que tuve y como ustedes pueden ver, pues fue netamente investigación y yo creo que desde ahí me empezó a gustar investigar, ¿no? Después tuve la oportunidad como ingeniero de trabajar un par de años en la empresa Innovamédica en la Ciudad de México. Ahí pues hicimos varios proyectos. El principal era que estábamos haciendo un corazón artificial y fue un proyecto serio. Llegó inclusive a probarse clínicamente. Y bueno, ahí fue donde yo me introduje a los fluidos y al diseño de piezas, ¿no? Por ahí logré sacar una patente de un sello, un O-ring, para facilitar pues, la operación, el manejo de este corazón pues, en el quirófano, que fuera fácil de ensamblar y que de un solo paso se sellara herméticamente, ¿no? Ya después yo quise estudiar la microtecnología y fue cuando apliqué a un posgrado y obtuve una beca y me vine a Australia, en donde aquí básicamente aprendí la técnica de microfabricación. Yo como ingeniero mecánico estaba muy interesado en aprender, ¿no? Saber, pues, cómo le hacían para fabricar cosas tan pequeñas, ¿no? Y obviamente esto es a nivel medicina. Después les voy a enseñar algunas imágenes del nivel de resolución que uno puede obtener, ¿no? Con estas técnicas de microfabricación, que obviamente va aplicado a dispositivos médicos, sensores. Entre más pequeñas son las cosas, pues mucho más resolución y sensibilidad puede tener un sensor. Aquí, por ejemplo, lo que hice en el doctorado fue básicamente replicar unas arterias, una arteria de ratón. Normalmente los biólogos están un equipo molecular de biólogos con el que yo trabajé, increíble, de primer mundo, eh, muy avanzados en sus conocimientos, en sus hipótesis. Lo que ellos estaban estudiando con un ratón que literalmente ponían en el microscopio vivo, anestesiado, era pues fenómenos de agregación plaquetaria. Obviamente, pues poner un ratón en el microscopio tenía
pues poco control, se podía mover, a pesar de que era un ratón genéticamente modificado, pues podría haber variaciones, ¿no?, biológicas por el modelo biológico. Pero ellos ya habían encontrado una arteria que si oprimían con una aguja, se iba a producir agregación plaquetaria en donde no se la esperaban, ¿no? Porque el ratón está modificado genéticamente para no producir coágulos y además tenía una infinidad de fármacos para evitar ese trombo, pero como lo estaban viendo, pues tenían la hipótesis de que era un fenómeno de mecánica de fluidos, ¿no? Eran esfuerzos mecánicos que por ahí estaban. Entonces, bueno, para mí era como el tema ideal de doctorado, y lo que yo hice fue fabricar este dispositivo que ven ahí, que es básicamente, podríamos ver lo que es como un ratón artificial, ¿no? Porque pues yo calculé todo lo necesario para que la sangre fuera a la misma velocidad que iba en el ratón, para producir esto que están viendo aquí abajo, un coágulo, pues totalmente bajo condiciones controladas, ¿no? El coágulo ya logramos que creciera siempre que se quisiera, ¿no? En esa geometría. Y bueno, esa fue mi tesis de doctorado, imagínense, el lograr fabricar. Esto no se ve a simple vista, se tiene que ver en un microscopio, y ustedes imagínense la resolución que tiene, ¿no? No se ve ninguna rugosidad. Entonces son técnicas avanzadísimas de fabricación muy aplicadas a la biología. Y bueno, también esto me ayudó a aprender técnicas de simulación de fluidos, ¿no? Saber qué tan rápido puede ir un fluido, cómo van las líneas de corriente, en dónde hay más esfuerzo las áreas de mayor esfuerzo, etcétera, ¿no? Rápidamente les quiero como dar una perspectiva de pues del potencial que puede tener los posgrados, ¿no? Fíjense, como ingeniero, yo estoy totalmente convencido que podemos crear herramientas. Estas herramientas pues nos facilitan cosas, ¿no? Para eso estamos entrenados los ingenieros, ¿no? Somos creadores de herramientas. Esas herramientas pueden ir desde unas tijeras, unas pinzas, un neumático, algo más avanzado, un automóvil. Un automóvil no es más que una herramienta, ¿no?, que te facilita una tarea, ¿no? Moverte. En el caso que yo tuve oportunidad de trabajar, pues era el diseño de un sello, ¿no? Ese sello no hacía más que una tarea, ¿no? Facilitaba pues el sellado hermético, ¿no? Cuando uno hace posgrados, pues ya esas facultades se potencian, ¿no? Y por eso es la invitación a que pues sigan preparándose, ¿no?, a los alumnos. Fíjense, un ingeniero con doctorado, además obviamente de seguir creando herramientas, además empieza a crear instrumentos, ¿no? Los instrumentos pues, nos permiten medir. ¿Para qué medimos? Pues para toma de decisiones. Una vez que tenemos una medición, podemos ya tomar decisiones. Y la decisión, pues no necesariamente la puedo tomar yo, el ingeniero. Puede ser un médico, ¿no?, que ya con esa medición dice, mira, presión alta, presión baja, diagnóstico, puede ser, ¿no?, alguna enfermedad, algún virus. Ya no son herramientas, son instrumentos, es decir, es una herramienta con un dato extra que te permite tomar una decisión, ¿no? Y bueno, si eso le sumamos colaboradores, por ejemplo, si el ingeniero con doctorado tiene acceso a colaboradores en áreas de las ciencias básicas, por decir algo, física, química, biología, pues entonces ya se crea tecnología, se crea conocimiento en esas áreas, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Pues se avanza, ¿no?, en la ciencia y la tecnología. Entonces, pues son esos pasos que uno tiene que ir dando y por donde pues se va abriendo, ¿no? Se va abriendo brecha. Ya al final, los últimos años he tenido la oportunidad de pues colaborar con la red global, lo cual ha sido bastante bueno, porque me ha permitido colaborar con México pues de una manera muy importante, ¿no? Nuestra pues filosofía recircular el conocimiento, así como ya les hice partícipes, ¿no?, de esta ceremonia tan
tan interesante, tan digna hacia las culturas antiguas, pues que es importante también hacerlo en México. Hemos hecho otros pues webinars apoyando mujeres, ¿no? Experiencias. Estos webinars están en nuestro canal de YouTube. Son experiencias de mujeres en pues ciencia, tecnología, Australia, México, ¿no? Estamos también lanzando algunos webinars y mentorías y redes de apoyo para mayores oportunidades, ¿no? Muy bien. Bueno, un poco les voy a dar una visión de lo que hacemos acá en esta universidad. El RMIT es el, pues, Instituto Tecnológico, es un instituto tecnológico de Melbourne, ¿no? Tenemos algunas, bueno, muy buena infraestructura. El gobierno australiano invierte bastante en ciencia e investigación. Entonces, mucho del equipo que tenemos que son microscopios, en esta diapositiva, microscopios para caracterizar muestras, pues se mantienen bastante bien, son casi nuevos. En donde yo hago mucho de mi investigación es el cuarto de micro y nano fabricación. Uno tiene que entrar vestido como astronauta y es bastante grande, es de los más grandes que yo he visto. Nuestras áreas de foco principal son ingeniería de materiales, dispositivos pues biomédicos ambientales y de fotónica, ¿no? Mucho de lo que hacemos es fabricación por fotolitografía y básicamente esto es imprimir o lograr relieves con formas muy, muy definidas. Aquí, por ejemplo, este chip que estamos viendo ahí, este dispositivo, uno pone una muestra de líquido y después es bombeado, ¿no? Con una jeringa. Si uno se acercara más, podría ver estos cuadritos que están perfectamente bien definidos. Este proyecto lo que intentaba hacer era imitar pues la pared del estómago de un mosquito para, era una hipótesis para imitar el crecimiento o estimular el crecimiento de una larva de malaria. Entonces, bueno, se pensaba por ahí que se podía frenar el crecimiento de la larva de la malaria si se estudiaba sus inicios, ¿no? De cómo empezaba a crecer desde el estómago, ¿no? Para eso había que imitar, ¿no? Esa pared. Y bueno, aquí podemos ver un poco del detalle, ¿no? Que podemos lograr. Este es el acceso, digamos, las tecnologías nos permiten fabricar, pues desde 20 micras. 20 micras es 50, si un milímetro lo dividimos en 50, una de esas 50 partes, ¿no? Es 20 milímetros, 20 micras. Fácilmente podemos lograr una micra de resolución que, bueno, es la imagen que les mostraba del vaso sanguíneo, ¿no? Y bueno, tenemos también equipo muy, muy especializado para visualizar muestras biológicas, ¿no? En laboratorios acreditados por PC2. Algo pues de lo que se ha logrado en estos laboratorios, este no es trabajo mío, es de un colega muy, muy interesante que tiene que ver con sensores. Es el desarrollo de esta cápsula. Imagínense, es una cápsula del tamaño de una aspirina que uno se come y esa cápsula pues tiene sensores de gas. Obviamente tiene una membrana impermeable al líquido, pero sí puede pasar gas. O sea, hay por ahí una ingeniería muy importante en cuanto al tamaño de la molécula, ¿no? Entonces sí puede pasar gas y entonces una vez que pasa el gas pues estamos hablando de gases digestivos, aquí adentro de la capsulita pues hay una serie de sensores que van sensando los gases, ¿no? De la digestión y además pues, tiene una batería para mandar estos datos por vía inalámbrica
pues, a un detector, ¿no? O a un lector en el celular. Entonces, bueno, a lo largo de la digestión, esta capsulita va monitoreando los gases y pues se van estudiando fenómenos de digestión. Esto ha sido bastante revolucionario porque pues el sistema digestivo es de los menos estudiados. Uno sabe, o bueno, los doctores hacen sus suposiciones con base en reacciones que va teniendo el cuerpo, pero pues ya son mucho después de la digestión, ¿no? Si te empieza a dar algún salpullido, alguna alergia, o pues ya en el análisis de muestras, ¿no? Ya que pasó la digestión, esto pues, es en tiempo real y además algo muy interesante, em, se pueden juntar estas mediciones con otros ciclos, por ejemplo, el ciclo del sueño, ejercicio, etcétera, ¿no? Es lo que permite, pues, la tecnología de sensores. Este es un artículo relativamente reciente de hace unos, me parece, 5 años. Ya no es tan reciente, pero bueno, la tecnología sigue siendo eh, em, contemporánea. Y bueno, esto también ya está siendo comercializado, ¿no? Por RMIT. Yo trabajo trabajo en varios grupos de investigación. Uno de los más avanzados con los que trabajo es un grupo de fotónica, que es básicamente utilizar láseres y luz para hacer mediciones. Eh, Después les voy a platicar un poquito más. Y bueno, en cuanto a sensores, este es ya un poco el tema central. Este es un artículo que escribí hace algunos meses, que es básicamente pues una vista general de todo lo que se está haciendo a sensores, y yo decidí enfocarlo para llamar la atención a los retos más importantes que estamos afrontando y de los que se vienen, ¿no? Aquí en el círculo de adentro, en el círculo gris, tenemos a las técnicas principales, ¿no? De sensado. Nosotros podemos sensar por métodos resistivos, es decir, haciendo circuitos eléctricos, si ese estímulo, sustancia, fuerza, presión, me cambia la resistencia de mi circuito, pues yo ya puedo medirlo, ¿no? Entonces, bueno, hay circuitos o sensores resistivos, ¿no? Necesita uno inyectarle voltaje y ya después se mide, ¿no? Igualmente hay circuitos, sensores capacitivos que nos cambian la propiedad de capacitancia, y eso ya nos permite inferir qué tanto la magnitud del estímulo externo. Hay otras técnicas un poquito ya más complicadas, ¿no? Sensores piezoeléctricos. Los sensores acústicos, lo mismo. Hay un fenómeno de cambio de ondas de presión, y con eso se manifiesta pues la magnitud del estímulo. Puede ser fuerza o algún otro estímulo. Los sensores ópticos básicamente consisten en que estamos midiendo el índice de refracción, y cualquier cambio en el índice de refracción pues ya nos hace ver que hay una sustancia, ¿no? Entonces, bueno, estas son las técnicas básicas de sensado que existen desde hace pues ya mucho tiempo, digamos. El poder de la nanotecnología, estas técnicas están siendo potenciadas por tres elementos. Uno es la nanotecnología, es decir, si a la sustancia, ya sea la sustancia, a los electrodos o a cualquier sistema de los que estamos hablando en el centro, le ponemos nanomateriales, nanopartículas, los sensores se vuelven mucho más específicos. Podemos inferir con mayor precisión lo que estamos midiendo. Además, existe esta parte de aquí, los microdispositivos. Hoy en día, pues hay muchísimas técnicas de fabricación, por ejemplo, de impresión en 3D, que antes no existían, que nos permiten hacer prototipos de manera muy, muy rápida
e integrar pues todos estos sensores con mucha facilidad en dispositivos portátiles. Entonces, el hecho que sea portátil quiere decir que los podemos llevar a cualquier lado. Pues, la microfluídica también es una técnica que se está utilizando que nos permite llevar la muestra con un mejor control pues de un punto a otro. Esto de la microfluídica, pues es lo que yo les platicaba, ¿no? Que hice con el ratón, hacer estos canalitos, tuberías, ¿no? Con muchísima precisión, con detalle, etcétera, ¿no? Y algo también que está revolucionando es este punto de lo inalámbrico, que bueno, se le llama Internet of Things. Una vez que es inalámbrico, lo estamos viendo, bueno, inclusive ahora, ¿no? Una vez que uno está en la red, está al acceso de todo el mundo. Entonces, eso es algo, pues, que potencia a las técnicas de sensores, ¿no? Se pueden hacer diagnósticos y compartir la información, ¿no? Pues, en la nube de Internet. Entonces, por ahí viene todo. Una vez que se combina estas tres potencialidades, los microdispositivos, la nanotecnología y pues la conexión a Internet, estos sensores pues son un arma muy poderosa para lo que yo les decía al principio, ¿no? Tomar decisiones, conocer mucho mejor pues nuestro impacto, el impacto de la industria y también, ¿no? Conocer cómo funciona la naturaleza, ¿no? Preguntas que podríamos tener de forma fundamental en cuanto a la biología, en cuanto, ¿no? Ciclos de las plantas, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar, nos estamos enfrentando? Si los dividimos en dos áreas, tenemos los de arriba, los azules, lo acabamos de vivir, bueno, y todavía lo estamos viviendo, todavía no salimos, va a ser, parece que, bueno, dicen, ¿no? Que estas enfermedades infecciosas llegan para quedarse, ¿no? Y bueno, el COVID, pues ya es una de ellas. Las enfermedades infecciosas, pues siempre están ahí, son nuevas, es parte ¿no? de la diversidad de la biología. Virus, bacterias. Después tenemos las enfermedades no comunicativas. Son enfermedades que uno tiene, son silenciosas. Y bueno, se llaman no comunicativas precisamente por eso, ¿no? Son silenciosas y están ahí. ¿Cuáles son esas? Bueno, cáncer, enfermedades cardiovasculares, la arteriosclerosis, por ejemplo, ¿no? Este angostamiento de las arterias por deposición pueden ser grasas, lípidos, colesterol, ¿no? Es muy importante. Diabetes, también otra enfermedad silenciosa. Todas estas pues son críticas y, por ejemplo, si lo juntamos con con esta otra, que es el envejecimiento de la población, pues no quiero ser pesimista, pero pues en unos, no sé, 20, 30 años, pues la población a nivel mundial va a cambiar de como es ahora de muchos jóvenes a de repente la mayoría, me incluyo, ojalá llegue, vamos a estar pues arriba de los 50, 60 años y bueno, si no nos cuidamos, no vamos a tener enfermedades no comunicativas avanzadas y además pues lo típico, ¿no? El hardware también empieza a fallar, ¿no? Problemas del sistema musculoesquelético, auditivos, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, está toda esta tecnología para tener un mejor conocimiento, prevenir y dar una mejor calidad de vida, ¿no? Y otro punto también crítico, en donde también se están utilizando estas técnicas de sensores y tecnología, pues es la resistencia de antibióticos, ¿no? Estamos ya en una cultura en donde cualquier síntoma nos vamos al doctor, ¿no? Y normalmente
en cuanto nos sentimos bien, dejamos de tomar la medicina. Entonces, eso hace que no tengamos un ciclo completo, ¿no? De cómo está diseñada la medicina para ese, em, para ese, no sé. Y bueno, parece que cada vez la carrera es más difícil, ¿no? Se está utilizando igualmente estas tecnologías, pues, para enfrentar ese reto tan importante, ¿no? Siempre va a haber, eh, bueno, esperemos, ¿no? Que haya mejores antibióticos para esta lucha, ¿no? Y bueno, también mucho es también educar, ¿no? Y mejorar la cultura de cómo utilizar estas herramientas tan increíbles, ¿no? Que nos da la farmacología. En cuanto a retos ambientales, pues son igualmente pues, te- terroríficos, ¿no? La contaminación por plásticos se encuentra en todos lados, ¿no? Eh, Simplemente, por ejemplo, si uno se pone a pensar, cuando yo camino, pues se van desgastando las suelas de mis zapatos. ¿En dónde queda ese material, no? ¿En dónde queda todo el material de los neumáticos, no? Los neumáticos, simplemente por avanzar los automóviles, pues se van desgastando, ¿no? Eso pues no desaparece. Son pequeñas partículas que se van convirtiendo, ¿no? Del caucho, que quedan libres. Y imagínense cuántos automóviles hay en el mundo, ¿no? Entonces, todos esos microplásticos viajan y bueno, forman parte ahora ¿no? de la Tierra. Obviamente muchos se degradan, ¿no? Son polímeros que se degradan por la luz ultravioleta, pero pues no todos y no necesariamente es tan rápido, ¿no? Como quisiéramos. Esto de los fatbergs, pues es todos depósitos de grasa y todo el material de desecho que se está formando en las alcantarillas. Durante la pandemia fue un problema muy grave, al menos lo reportaron las ciudades las ciudades anglosajonas. Londres reportó uno en el alcantarillado pues, del tamaño de un avión, ¿no? Que pesaba casi 40 toneladas. Y después lo mismo, ¿no? Es mucho educar a la gente, pero también hace falta una red inteligente de alcantarillado, ¿no? Que nos permita, pues con sensores, manejar mejor esto, ¿no? El problema de la deforestación también podemos ahí se están utilizando sensores acústicos para detectar tala inmoderada, ¿no? En el fenómeno de, bueno, contaminación del aire, hay algunos sensores que nos están permitiendo, bueno, por ahí les voy a enseñar una máscara que permite sensar partículas contaminantes, ¿no? La eutrización, bueno, este fenómeno, ¿no? Que es nuestras actividades agrícolas, industriales, le están dando más nutrientes a las aguas y estamos desarrollando sensores para medir esos componentes, ¿no? Y tener una mejor idea del componente, de los componentes que llegan. Un poquito les voy a platicar rápidamente. Estos son sensores. Si ustedes se fijan, lo más importante de estas diapositivas es ver estos ejes, ¿no? Lo que se mide es resistencia. Entonces, estos dispositivos se les embebieron, ¿no? Partículas de carbono, nanotubos, y se estiran, se contraen y se mide la resistencia. Entonces, estos pues se pueden utilizar como sensores de presión, sensores de pulso. Lo más interesante es que pues se les conecta un voltaje y se observa que la resistencia eléctrica varía. Entonces, una vez que la resistencia eléctrica varía, se puede utilizar esto para medir fuerza, ¿no? Algo interesante que a ustedes les podría interesar es el D. Este es un sensor, igualmente se le inyecta
voltaje, es un dispositivo de fluido y según la muestra que va a pasar, nos va a cambiar la corriente. Entonces, bueno, este dispositivo se utilizó para medir microplásticos, la presencia de microplásticos. Estos microplásticos venían de bolsitas de té, es decir, esas bolsitas de té, pues si uno las muele, igualmente va a generar ahí partículas. Entonces, bueno, este dispositivo era capaz de censar el paso de ese microplástico y también de algunas algas, ¿no? Se están haciendo dispositivos para detección electroquímica. Esto que vemos aquí, pues es un dispositivo que por medio de rayo láser se grabó, ¿no? Por donde iba a pasar el fluido y después de alguna forma se pega ya sea en el cuello o en la muñeca. Y entonces esos canales que fueron grabados por láser es por donde pues va a pasar fluido, que es básicamente sudor. Y tiene ahí por ahí un sensor electroquímico. Entonces, este dispositivo, fíjense, permite detectar ácido úrico y componentes como la tirosina, ¿no? A partir del sudor. Igualmente, pues tiene por ahí un componente para mandar la señal inalámbrica, ¿no? Esto es de lo más avanzado que hemos visto. Esta diapositiva es de un grupo, esto que ven aquí, ABC, de mi laboratorio. Yo no fui incluido en la publicación, pero sé perfectamente lo que hicieron. Se dopa la muestra con unas nanopartículas muy avanzadas, ¿no? Óxidos plasmónicos. Y por métodos ópticos se permite, bueno, lo que hicieron fue detectar una célula, la THP1, que está íntricamente relacionada con la leucemia, pues a partir simplemente de una muestra de sangre. Esto obviamente tuvo que acoplarse a un dispositivo de microfluídica para separar las células. Toda esta tubería que ven aquí también se diseña en el laboratorio donde estoy. Después se fabrica y entonces es una especie de filtro en donde las células pasan y se quedan aquí, ¿no? Atrapadas. Una vez que ya está atrapada, entonces ya es cuando se hace un escaneo óptico y como la célula estaba dopada con óxidos pues, plasmónicos que amplifican su resonancia utilizando Raman y técnicas de espectrografía, se logró detectar esta célula, la THP1, ¿no? La identificación de esa célula. Obviamente todo esto pues, es en laboratorio, en dispositivos muy especializados. Cabe mencionar que solamente, bueno, muchas veces solo sabe usar, ¿no? El estudiante de doctorado, pero bueno, ahí ya se está avanzando en conocimiento. Falta muchísimo, obviamente, para hacer esa transferencia, para usarlo en lo clínico, ¿no? Esto que ven acá en el D, se está utilizando tecnología de radiofrecuencia para censar cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que es algo parecido al ultrasonido. Ya ven que en el ultrasonido se puede, ¿no? Ya, por ejemplo, pueden ver si una mujer está embarazada o no. Entonces, por medio de ondas, ¿no? Que pueden traspasar el tejido, se puede inferir si hay un feto, ¿no? Son limitadas las ondas acústicas, entonces utilizando radiofrecuencia, otro tipo de onda, se está utilizando para detectar cáncer. Entonces, por ahí van a ser los nuevos diagnósticos a futuro, ¿no? Y no muy lejano. Pues estos escaneos simplemente van a pasar por sí el brazo y se va a detectar si hay un tejido maligno, ¿no? Esto ya está reportado y
y por cómo está avanzando la tecnología de comunicación, esto ya es gracias al 5G, después va a venir el 6G, por cómo está avanzando estas tecnologías de comunicación, es muy posible que los avances médicos pues se vuelvan exquisitos, ¿no? A nivel portátil. Lo mismo está ocurriendo a nivel celular, ¿no? Utilizando ondas de radio, pero a muy alta frecuencia, eh, se van a lograr mejores diagnósticos, ¿no? Bueno, estos, digamos, a nivel biosensores, se pueden hacer una especie de tatuajes para medir señal eléctrica del corazón y muscular, ¿no? También se les puede adaptar glucosa, sensores de glucosa. Esto pues, es una especie de tatuaje que uno lleva en el brazo, ¿no? Y bueno, para afrontar retos del envejecimiento a la población, lo que se viene en unos años, pues ya son prótesis con sensores, prótesis inteligentes, que vayan midiendo aflojamiento, ¿no? Por ejemplo, el principal problema que tienen las prótesis de cadera es que pues a lo largo del tiempo se van aflojando, ¿no? No hay un buen acoplamiento entre pues el tejido óseo y el material metálico, a veces sí, a veces no. Entonces, poniéndole sensores de desplazamiento, se puede hacer un diagnóstico en cuanto a cómo va, ¿no? Y bueno, para la eutrofización, se están haciendo nuevos sensores de turbidez, que igualmente como los componentes están relativamente al alcance, pues se les puede conectar un dispositivo Wi-Fi para pues mandar esta información a una nube, ¿no? Este es un sensor de turbidez relativamente nuevo. Esta publicación tiene un par de años. Fue aquí en Australia. Lo que es, pues son digamos, LEDs que mandan una señal y de acuerdo a cómo está la muestra de turbia, el fotodetector recibe la señal y después se convierte eso en voltaje que se manda, ¿no? Es una máscara muy avanzada para pues medir la contaminación del aire, no la que está arriba, sino la que uno está respirando, ¿no? Que podría no ser la misma, ¿no? Entonces es una información muy detallada, muy local. Este artículo es muy interesante porque yo cuando lo bajé, fíjense, la fecha de publicación es de julio del 2023, es decir, va a salir en 2 meses. Es un artículo muy avanzado en donde se integran pues tecnologías de sensado de componentes químicos, es decir, tiene un sensor de gas en la máscara, ¿no? Me parece que el artículo es de Taiwán o de China, pues lugares con una altísima contaminación, ¿no? Y bueno, algo de lo último que estamos haciendo aquí en la universidad son sensores por microonda. Esta misma tecnología, ¿no? Que utilizan pues nuestros es una antena que permite detectar componentes químicos por medio de radiofrecuencia, ¿no? Por su resonancia. Y es bastante específico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, este es el sensor, se pone la muestra en el centro y, por ejemplo, la curva azul es cuando el dispositivo está vacío, ¿no? Ponemos una muestra de etanol y hay una curva perfectamente bien definida y con agua también no está perfectamente definida. Esto lo hemos utilizado para, pues, identificar el componente específico de etanol, ¿no? En muestras de agua. Bueno, rápidamente me voy a los servicios. Proyectos de investigación, ¿no? En colaboración, podemos desarrollar tecnologías de sensores para aplicaciones marinas. La gran ventaja es que yo también estoy quizás hasta más cerca, ¿no? de ustedes del mar. Podemos diseñar, caracterizar, ¿no? Sensores de instrumentación. Compartir mi experiencia. Esto es, digamos, esta plática ha sido muy introductoria, pero
una vez que identifiquemos proyectos, áreas de oportunidad, ¿no? Podemos definirlas con mayor detalle, enfocadas a cómo se fabrican, cómo se diseñan, ¿no? Los sensores, cómo lo están haciendo en otros lados, para intentar replicar uno en las áreas, ¿no? De investigación de competencia. Y bueno, sin duda, postulaciones a proyectos, ¿no? De investigación conjunta. Siempre hay acceso a fondos en donde combinando experiencias, pues se pueden acceder, ¿no? Entonces, aquí les voy a pasar rápidamente algunas diapositivas que he visto, ¿no? Bueno, en temas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, monitoreo de la calidad de agua, ¿no? Podemos identificar cambios. Estos sensores son excelentes para identificar cambios en las propiedades dieléctricas, ¿no? De las sustancias. Entonces, eso nos va a permitir medir salinidad, sólidos disueltos, conductividad, pH, ¿no? Este sensor, bueno, fue un sensor para medir la concentración de bacteria. Y bueno, eso se puede hacer, ¿no? En tiempo real y se puede ver cómo va creciendo la bacteria en esa zona, simplemente por cómo van cambiando las propiedades eléctricas, ¿no? Quizás detección de biomasa, bacterias, ¿no? Y plancton. Posiblemente, ¿no? Detección de organismos marinos. Podemos, este sensor, por ejemplo, el que ven acá arriba, es lo mismo un sensor de microondas para monitorear Tetraselmis suecica, que es, por lo que pude ver, un alga, ¿no? Una alga marina. Se pone ahí la muestra y pues conforme va pasando el tiempo se puede observar, monitorear su comportamiento o simplemente evaluar aguas de diferentes lados, ¿no? Medición de densidad y salinidad del agua pudiera ser interesante, no sé. Este sensor es relativamente nuevo, del 2022. Igualmente utilizamos estas técnicas de las que manejamos, la resonancia por microonda. Pues se mide la salinidad en función de la temperatura de ciertas muestras, ¿no? Y bueno, todos estos sensores anteriores se podrían además integrar, ¿no? En sistemas remotos, ya sea aéreos o submarinos, ¿no? Las microondas viajan en cualquier medio. Obviamente hay que hacer modelos físicos para identificar, ¿no? Cuáles son las propiedades, ¿no? De permitividad, pero bueno, ha funcionado, ¿no? Han funcionado. Las comunicaciones funcionan, ¿no? A nivel tierra, a nivel mar, agua, aire. Entonces, nuestro sensor estaría monitoreando quizás el suelo marino y podremos obtener información, ¿no? Información valiosa. Entonces, bueno, esas son áreas que podríamos, ¿no? Empezar a platicar sobre cómo colaborar, ¿no? Bueno, ya ya se nos está acabando el tiempo, así como conclusiones rápidamente, ¿no? Importante reconocer a nuestros ancestros, a nuestros maestros, ¿no? Todo lo que sabemos viene de alguien que nos lo enseñó, nos lo mostró, ¿no? Y eso se puede ir generaciones atrás, ¿no? Para siempre. Colaboraciones interdisciplinarias promueven importantes progresos, ¿no? Siempre el juntarse con otras disciplinas ha sido demostrado. Bueno, RMIT tiene muy buena infraestructura a nuestro alcance, ¿no? Que yo pongo a su disposición. Es cosa de encontrar, ¿no? Cómo trabajar a través de estudiantes, proyectos, etcétera, ¿no? Avances recientes son la verdad sobresalientes lo que se está logrando a nivel médico y a nivel ambiental, ¿no? Muchísima información sobre nuestro entorno. Y bueno, existen varios servicios y posibilidades de colaboración, ¿no? Cual es bastante positivo. Es cosa de irnos poniendo de acuerdo. Pues ya pasaríamos a la serie de preguntas.
Sí, serie de preguntas y ya. Gracias, Muchísimas gracias por su gracias. atención. Espero, espero les haya gustado la plática. Muchísimas gracias, doctor Tobar. Ha sido muy interesante. Y además de toda la explicación que nos ha dado al detalle sobre las diversas utilizaciones que tienen los sensores en diferentes ramas del conocimiento, el ofrecimiento que usted ha hecho para colaborar con la universidad, yo creo que es algo invaluable, ¿no? Porque como mencionaba usted al principio de su presentación, los ingenieros están ahí para ayudar a diseñar herramientas que puedan ayudar a los demás, ¿no? Entonces, si tenemos las ideas del otro lado, pues bueno, siempre es muy benéfico formar un tándem para sacar innovaciones pues, que sean para beneficio de todos. Y pues me gustaría, dicho esto, ceder la palabra a los docentes y a los alumnos de la Facultad de Ciencias Marinas. Si tienen alguna palabra, duda, comentario, nos dicen por aquí por el chat. Muchas gracias por toda la información, está súper interesante y muy útil. Y pues no sé si alguien más desea decir algo, puede levantar la mano y con todo gusto les cedemos la palabra. Sí, maestro Beth, por favor. Sí, también concuerdo. Muy interesante la plática. A veces pensamos que pues no es nuestra área todo de la medicina, pero realmente nos impacta, ¿verdad? O sea, prestamos mucha atención a eso pues a través de estos nuevos sensores, ¿verdad? Que pudiesen detectar el cáncer para todas Sí. aquellas personas pues que hemos vivido, ¿verdad? Esta experiencia con algún familiar, algún conocido cercano, ¿verdad? Y cómo hay dificultades con la medicina actual para que se les detecte, ¿verdad? Y saber que pues hay nuevos mecanismos, vienen nuevas metodologías para detectarlo y pues más sencillas, tal vez más al alcance, ¿verdad? Pues es muy interesante. Además, pues también como lo decía el doctor Tobar, sí, pues estos sensores que sí, él habla de la aplicación de la medicina, pero pues como nos mostró, o sea, son muy amplios. Y también aquí nosotros, pues en nuestro quehacer, perdón, en las ciencias marinas, pues también se pueden utilizar y gracias por el ofrecimiento, ¿verdad? Y le vamos a tomar la palabra, ¿verdad? Nos pondremos en contacto, pues para ver qué podemos hacer juntos. Gracias, doctor. Muy bien. Sí, también tenemos aquí, bueno, Marco Liñán nos pide el turno para hablar y los alumnos preguntan también cómo se pueden aplicar estos nanosensores a la parte de la ingeniería oceánica. En la parte de la ingeniería docente. Oceánica. Ah, oceánica. Ujú. Muy bien. Pues mira, ya, yo tengo ahí el problema es que yo no conozco muy bien qué se hace en ingeniería oceánica, ¿no? ¿Qué es la ingeniería oceánica? Si es, es detectar no sé, el fondo marino, detectar la superficie, no sé. Em, pero sí he visto que pues se pueden meter sensores pues para detectar. Todo esto se puede poner pues en el fondo marino y detectar, ¿no? Hay componentes, ya sea químicos o también, ¿no? De la superficie, ¿no? Detectar la topografía. No sé si medir corrientes. Estos, por ejemplo, este que mide el sensor de la concentración, esto podría estar pues en el fondo marino, detectando crecimiento de algún, por ejemplo, biomasa, ¿no? Este igualmente, que es el que detecta el alga, podríamos estudiar la distribución, ¿no? Y abundancia de alguna especie marina.
proliferación de algas nocivas, ¿no? Por ejemplo, que mide la salinidad de temperatura. Yo me imagino que allá esos niveles no pues tan enormes, ¿no? Del océano, con esas cantidades de agua en donde se está expuesto a presión, temperatura diferentes, quizás la salinidad cambie, ¿no? Entonces se puede hacer un estudio bastante detallado, ¿no? De las propiedades del agua, ¿no? Del mar, que es diferente, ¿no? Según la profundidad. Bueno, esto puede contribuir a un mejor entendimiento, ¿no? De los procesos oceanográficos, ¿no? Patrones de circulación. Y bueno, y si eso se combina con el conocimiento de las especies, pues se puede tener un mejor mapa, ¿no? De cómo funciona, ¿no? Los océanos, la vida. Así que, pues, a- mi tarea es leer mucho más, ¿no? Sobre la ingeniería de los océanos y pues poner al alcance, ¿no? Más estas tecnologías, ¿no? Así que, bueno, muy buena pregunta. Muchas gracias. Y Marco Liñán tenía la mano levantada. No sé si puedes activar tu micrófono. A ver, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, sí me gustaría hacer una participación porque realmente me pareció muy interesante lo que el ingeniero Tovar, el doctor Tovar nos expuso. Y la verdad es de que son muchas las posibilidades, incluso para los ingenieros oceánicos, de diseño, por ejemplo, de sensores para detectar coeficientes de oxidación, ¿verdad? En las obras que se realizan. Y como bien dices, para monitorear corrientes marinas, para monitorear. Yo creo que a los que estudiamos el mar nos viene una responsabilidad muy fuerte en el sentido de cómo se está cambiando por la actividad antropogénica, cómo estamos impactando los sistemas marinos. Y entonces, como muchos de estos impactos tienen que ver con contaminantes, pues podría ser el diseño de dispositivos que puedan estarnos monitoreando la presencia o ausencia de contaminantes, la variación de la temperatura, ¿verdad? De la salinidad, como bien decías. Pero a mí me gustaría un poco centrar mis experiencias y una de las cosas que tuve la oportunidad de ver es, por ejemplo, para el reto de restaurar ambientes marinos. Yo he trabajado en otros momentos con arrecifes coralinos, con proyectos de restauración y ver, caray, cómo está creciendo los corales, cómo, qué cambios en la... Nosotros instalamos un sistema con un efecto de campos electromagnéticos para estimular el sobrecrecimiento de corales. Y entonces mantener ese campo electromagnético era algo increíblemente interesante y vimos que pues de repente teníamos otros problemas porque iba gente y se llevaban los cables. Entonces un monitoreo a distancia podría ser la solución, ¿verdad? Porque luego de repente pusimos fotoceldas y ahora pues ya vemos, como bien dices aquí, esta tecnología de la pisoeléctrica podría hacerse adaptada para todo lo que es el monitoreo y los dispositivos eléctricos que podamos estar nosotros demandando dentro del mar. Yo creo que, híjole, hay un montón de temas que me gustaría platicar un poco más pues en corto. Estoy muy interesado en que no la gente que estudiamos el mar, la parte biológica, por la parte de las cosas, estemos por nuestro lado siempre y que nos damos cuenta de que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. ¿Cómo poder hacer energía entre esas dos cosas? Creo que es un reto que podemos muy bien afrontar y pues empezar a trabajar sobre ello. Claro. Gracias. Juan. No, interesante. Pues, si me permiten, voy a compartir la pantalla para entregarle la ponencia, perdón, la constancia a nuestro ponente. Se ve, ¿verdad? Sí.
Bueno, dice, la Universidad de Colima otorga la presente constancia al doctor Francisco Javier Tovar López por impartir la conferencia magistral Avances recientes en micronanosensores, dispositivos, afrontar retos biomédicos y ambientales, realizada el 30 de mayo de 2023 con duración de 1 hora y valor curricular, en el marco del programa institucional de charlas divulgativas Red Global MX, capítulo España, Universidad de Colima. Y firman al calce el maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de Educación Continua de la Universidad de Colima, y la doctora Adela Rendón Ramírez, coordinadora del programa Transferencia de Conocimientos. Y bueno, no nos queda más que agradecerle, doctor Tovar, pues su presencia y su participación en este programa, y esperamos seguir contando con usted en futuras ocasiones. Muchísimas gracias, maestro Obed, por acogernos el día de hoy, y a todos los estudiantes, docentes y el personal de la universidad que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias Claudia, gracias Adela, gracias a Obed, todo el personal allá en Colima. Les mando un gran saludo y ojalá nos podamos ver pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pero